Bueno, de nuevo, bienvenidos a esta sesión de clase del día de hoy, donde vamos a presentar la siguiente discusión: la mecánica cuántica en la explicación de fenómenos fotoluminiscencia, parte 4. En ese mismo orden de ideas, pues vamos a decir que el Sol es una fuente de radiaciones electromagnéticas, las cuales son importantes para la vida y en algunos momentos estas también pueden ser una amenaza para la misma. Vamos a plantearnos unos interrogantes aquí de caracterización con la emisión de energía en la radiación electromagnética por parte del Sol, y es el siguiente: ¿cuál radiación ultravioleta tiene mayor energía? Este es el modelo teórico que nos representa la emisión de radiación electromagnética por parte del Sol, donde podemos distinguir desde el ultravioleta, visible e infrarrojo. El ultravioleta, pues, se caracteriza por estar dividido en el ultravioleta C, ultravioleta B y ultravioleta A. Vamos a centrarnos en el ultravioleta para dar bases y podamos resolver el interrogante planteado. El ultravioleta C tiene una longitud de onda entre 100 a 280 nanómetros. El ultravioleta B tiene una longitud de onda entre 280 a 315 nanómetros. Y el ultravioleta A tiene una longitud de onda entre 315 a 400 nanómetros. Observe la comparación que vamos a establecer entre el ultravioleta A y el ultravioleta C. Entre el ultravioleta A y el ultravioleta C podemos encontrar que la longitud de onda del ultravioleta A es de 315 a 400 nanómetros. Ese es el rango del ultravioleta A. Y el ultravioleta C tiene una longitud de onda entre 100 a 280 nanómetros. Entre 100 a 280 nanómetros. Se establece que si tengo mucha longitud de onda, tengo poca frecuencia. Si tengo mucha longitud de onda, como sucede con el ultravioleta A, tengo poca frecuencia y por consiguiente tengo poca energía, lo cual me lleva a concluir que la relación entre la longitud de onda y la frecuencia o la energía son inversamente proporcionales, es decir, a mayor longitud de onda, menor energía y menor frecuencia. A menor longitud de onda, mayor energía y mayor frecuencia. Por consiguiente, yo creo que ya podemos ir deduciendo cuál es la respuesta al interrogante planteado en un comienzo. No sin antes, pues, ingresar a la parte introductoria del tema que vamos a relacionar el día de hoy. El tema que vamos a relacionar el día de hoy trata de la fotoinhibición cuando la radiación solar inhibe la fotosíntesis. Para ello, pues, vamos a dar una pequeña introducción tomada, pues, de Peñalosa. Se establece que los organismos fotosintéticos están frecuentemente expuestos a intensidades de radiación fotosintéticamente activa. Esa parte nosotros la simbolizamos con PAR. Y que cuando esta es muy superior a la necesaria para la fotosíntesis en plantas, en esta condición, pues el oxígeno molecular pasa a generar oxígeno reactivo, el cual nosotros simbolizamos como ROS. Y esto pues predispone a que exista una inhibición de la fotosíntesis. Uno de los componentes esenciales en la respuesta de
de la radiación fotosintéticamente activa, o sea, el PAR, son los complejos antenas, cosechadores de luz. Sin embargo, pues estos complejos también actúan en la transferencia de la energía solar hacia los centros de reacción de los fotosistemas 1 y 2. En la fotosíntesis existen dos fotosistemas, los cuales se conocen con el nombre de fotosistema 1 y fotosistema 2, siendo el fotosistema 2 el más sensible, el más inestable y el que pasa a tener este proceso de inhibición y obviamente a traer consecuencias para que no se desarrolle la fotosíntesis. A ver, estos fotosistemas, el 1 y el 2, por los complejos antena cosechadores de luz, pueden también pasar a disipar ese exceso de energía. En ese orden de ideas, pues los pigmentos como la clorofila A y la clorofila B y también los carotenoides pueden hacer parte de estos componentes estructurales de los complejos antena cosechadores de luz y pueden ser responsables de la doble función, es decir, de la función de la fotosíntesis, de la reparación, ¿sí? Y también intervienen en el proceso cuando hay exceso de radiación, de la inhibición de esta fotosíntesis. En ese mismo sentido, pues vamos a establecer cuáles son los mecanismos que se llevan a cabo, para que la clorofila disipe la energía, Para ello nos vamos a centrar en este modelo teórico que está a la derecha en nuestra pantalla. Entonces vamos a establecer que cuando los cloroplastos, ¿qué son los cloroplastos? Los cloroplastos son organelos que hacen parte de las plantas y que tienen un pigmento, una molécula pigmentosa que es la encargada de captar la radiación solar, y una vez que capta la radiación solar a través de el agua, nutrientes que tiene la planta y donde intervienen unos vasos conductores como el xilema y el floema para llevar a cabo estas moléculas y minerales o nutrientes. Entonces, al igual que con el dióxido de carbono, producen glucosa, y esta glucosa que se produce se almacena a través de unas reacciones que suceden también al interior de la planta en forma de almidón y me van a generar la expulsión también de oxígeno. Eso es lo que nosotros regularmente le llamamos fotosíntesis. Volviendo otra vez acá con la explicación de este modelo teórico, establecemos que los cloroplastos, cuando son expuestos a una radiación solar, entonces esta especie molecular, le sucede la excitación del electrón. Y esa excitación electrónica consiste, ya habíamos dialogado, consiste en que si llega una energía mayor a la que tiene el electrón aquí en su molécula o en su átomo, puede sacarlo a un orbital mayor, es decir, lo pasa a estado de excitación, que le llamamos de alta energía. Acá nosotros le vamos a llamar también estado de singlete. ¿Qué es el estado de singlete? Para los químicos cuánticos, el estado singlete de un átomo, de una molécula, es un estado en el cual todos los espines de sus electrones se encuentran apareados. Es decir, que la suma total de espines electrónicos es igual a cero. Ese es el estado singlete. Este estado es un estado que podemos decir excitado e inestable y que rápidamente puede disipar energía según cómo se ubica por este sector en forma
de calor, en forma de calor. En forma de calor, es decir, energía en tránsito, que es energía en forma de calor. Y se puede también reemitir esa energía se puede reemitir en fluorescencia. ¿Cuándo se reemite en fluorescencia? Esa energía se remite en fluorescencia cuando esa molécula que captó un fotón de luz ultravioleta sufrió la excitación, luego viene el relajamiento y me emite un fotón de luz que nosotros podemos percibir o caracterizar a través del órgano sensorial de la visión con un determinado color. También se puede dar que esta energía sea transferida a los centros de reacción para realizar la fotoquímica. Proceso que es muy rápido, y que nos lleva a el maravilloso proceso conocido como la fotosíntesis. Pero en situaciones donde hay exceso de energía, esta no es disipada apropiadamente. Esta energía no es disipada apropiadamente, eso es lo que nos está señalando esta ruta. Esta energía no es disipada apropiadamente. Los fotosistemas se saturan, causando daño a los centros de reacción, y particularmente del fotosistema 2. Esto provoca el decaimiento de la clorofila. El decaimiento de la clorofila es citada al estado de clorofila triplete. ¿Qué es el estado de clorofila triplete? El estado de clorofila triplete o el triplete en la física cuántica se le denomina a un sistema que tiene tres posibles valores de spin. Y también podemos establecer que es el estado donde casi todas las moléculas se encuentran en la vida, es el estado de Sinclair. Pero el oxígeno molecular es una excepción, ya que a temperatura ambiente el oxígeno molecular existe en un estado triplete. Lo que requeriría la transición prohibida a un estado singlete antes de una reacción química, que una reacción química pudiese comenzar. Lo que hace que sea cinéticamente no reactivo, a pesar de ser termodinámicamente un oxidante fuerte. La activación fotoquímica o térmica pues lo puede poner de nuevo en estado singlete, que es fuertemente oxidante también cinéticamente. Bueno, una vez que hemos esclarecido lo que se relaciona con el estado singlete, y el estado triplete, podemos entonces mirar que una vez que él entra en estado triplete, esto provoca que la reacción con el oxígeno molecular, que pasa a estado singlete rápidamente, me forme una especie de oxígeno reactiva. Estas especies de oxígeno reactivas, conocidas por nosotros en bioquímica molecular, estas especies reactivas de oxígeno pueden ser, por ejemplo, los radicales, y son demasiado oxidantes. En este caso, este es uno de los oxidantes fundamentales que se generan aquí en este estado singlete. Ese oxígeno, ese oxígeno que está en estado singlete, esta especie de oxígeno reactivo, en las células vegetales, donde existe la radiación de los sistemas fotosintéticamente activos, superior a ello, en los cloroplastos, nos procesan moléculas altamente oxidantes
y que hacen que suceda una peroxidación y que exista la degradación de la proteína D. Existe la degradación de la proteína D. Es decir, estos son los culpables de que exista la degradación de esa proteína D1, de la proteína D1, pero nuestro sistema en las plantas tiene unos mecanismos de reparación de esa proteína D1. Cuando esos mecanismos de reparación en la planta actúan, esos mecanismos de reparación en las plantas actúan de la siguiente manera. En las membranas del tilacoide pues, se activan unos mecanismos de evasión de los complejos activadores o captadores de la luz, de manera que pueden prevenir la transferencia de energía a los centros de reacción del fotosistema 2. Esa es una de las maneras de evasión de ese daño que se le va a causar a la D1. ¿Y cómo sucede? Es decir, cuando la energía es absorbida por los centros de captación de luz, se libera como calor en un proceso que se conoce como disipación del estado de alta energía. Y este es uno de los más rápidos. La disipación de calor en un proceso de alta energía. Y esto, pues obviamente hace que opere en la extinción no fotoquímica de la clorofila citada. El proceso de disipación térmica también interviene en el ciclo de las xantofilas, que es un grupo de pigmentos carotenoides que ejercen su acción de fotoprotección apagando el estado excitado de clorofila triplete. Es decir, apagan el estado de clorofila triplete. Las xantofilas. Las xantofilas apagan este estado de clorofila triplete y al apagar este estado de clorofila triplete, pues no dejan que se produzca este radical, especies reactivas de oxígeno, esta especie reactiva de oxígeno, o sea, el O2 con carga 1, y el cual pues luego va a caer al estado basal, liberando calor. Este ciclo ha sido muy especial, y este es el ciclo que permite que las plantas se adapten. Esta es la manera como las plantas se adaptan a las diversas condiciones. Por ejemplo, cuando una planta está en la sombra y la llevamos al sol, entonces ella hace esto que acabamos de señalar, es decir, las xantofilas, como pigmentos carotenoides, apagan este estado triplete, y obviamente los reactivos, las especies reactivas de oxígeno, pues no se producen, no se generan, y al no generarse, pues se disipa calor y pasa al estado basal y no hay daño en la planta. Esa es una manera de la planta protegerse y adaptarse a esos cambios que nosotros le podemos establecer, como el que acabamos de señalar. Es decir, en términos generales, acá hemos señalado lo que sucede con el mecanismo que acabamos de indicar, la radiación por el PARC, o sea, la radiación de los centros fotosintéticamente activos que pueden llevar a cabo el proceso de fotoquímico, o sea, la fotosíntesis, pero cuando hay un exceso de fotones, o sea, un exceso de radiación, pues la planta tiene una primera línea de defensa que acabamos de señalar. La primera línea de defensa es con los centros captadores de luz que hacen posible que se evada esta intensidad de luz que se está produciendo allí. Sin embargo, pues se producen unos fotoproductos tóxicos que son los oxidantes, las especies reactivas de oxígeno. En este caso, el que más se utiliza es el oxígeno ciblete, pero existe una segunda línea de defensa, que es a través de las xantofilas, que pueden hacer posible que se apague
para que no llegue a cabo la producción de tirosina o singlete y no se dañe pues, la proteína D1 y continúe la proteína D1 funcionando. Sin embargo, cuando esta línea de adaptación, por ejemplo, vuelvo, insisto, cuando tenemos plantas que deben de estar a la sombra o la planta ha estado con exceso de sol y ha recibido demasiada radiación ultravioleta, pues puede suceder esta inhibición. Y estos canales de reparación pueden volver a sintetizar de nuevo la proteína D1 y obviamente se puede dar el proceso de la fotosíntesis. Bueno, espero que haber aclarado un poco el tema de cómo las plantas sufren el proceso de la fotoinhibición y esto conlleva a que no se lleve a cabo la fotosíntesis y también de cómo la planta puede lograr que esos centros de fotoinhibición no inhiban la fotosíntesis o lo reparen. Para ello, pues, podemos establecer una discusión rápidamente y es la siguiente. ¿Cuáles condiciones consideras son las causantes de la fotoinhibición de la fotosíntesis? Otra pregunta podría ser, ¿qué sucederá con una planta donde existen altas y bajas temperaturas, donde se ha sometido a condiciones de altas y bajas temperaturas, condiciones de salinidad? ¿Ella cómo puede evadir, además, la inhibición de la fotosíntesis bajo estas condiciones? No siendo más por el día de hoy, espero pues haber dejado muchos interrogantes y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.